Buenas tardes. Hoy, jueves 4 de marzo del 2021, nos encontramos presentes en esta breve entrevista a raíz de una tarea que nos asignaron en la asignatura de psicodiagnóstico clínico, en donde vamos a estar haciendo una breve entrevista a una profesional de la salud que el día de hoy nos va a estar compartiendo algunos aspectos importantes concernientes al enfoque sistémico. Mi nombre es José Manuel Martínez y vamos a estar compartiendo pantalla con mi compañera que se llama, Paulina Peralta. y a su vez le presentamos a la psicóloga, su nombre muy peculiar, Itandeui. Sí, ¿verdad? Itandeui Exactamente. Cruz. Muy bien, vamos a iniciar este ejercicio de entrevista y le voy a pedir por favor a la psicóloga que nos haga una breve presentación, quién es ella, cuál es su perfil, su área, y la pregunta que más nos interesa es ¿por qué? ¿Por qué ser psicólogo? Sí, adelante. Ok, bueno, muchas gracias Paulina y José Manuel por la invitación para realizar esta entrevista y apoyarlos en el trabajo de su diplomado. Y bueno, pues les platico un poco de mí. Mi Ujú. nombre es Itandewi Cruz Méndez. Eh, yo nací en la ciudad de Oaxaca, de ahí es este nombre, por eso es un poco extraño por acá. Bien. Y bien, les platico. Mi formación académica es la licenciatura en orientación familiar, que es donde vemos este enfoque sistémico del que están ustedes viendo en su curso. Y posterior a eso realicé una maestría en bioenergía y desarrollo humano en en la Universidad Antropológica de Guadalajara, la licenciatura y la maestría. Y bueno, actualmente estoy estudiando el doctorado en desarrollo humano. Muy bien, les platico un poco de mí. Estoy casada, tengo dos hijos, uno de 24 años y otro de 11. Y parte de mi proceso de elegir esta carrera, yo empecé a estudiar a los 33 años la licenciatura. Uh-huh. Y bueno, inicié esta carrera no tanto por el dar acompañamiento, sino por algo para mí. De hecho, un tema que a mí me llamaba mucho la atención eran las constelaciones familiares. No sé si han escuchado acerca de esta herramienta. Más o Sí. menos algo. Ajá. Y entonces, bueno, estuve investigando cursos, estuve viendo y curiosamente la licenciatura de orientación familiar, que ahora se llama licenciatura en psicología familiar, tenía esta asignatura, Y dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy. Y además que exactamente en esa etapa de mi vida, mi hijo el mayor estaba en la adolescencia. Y entonces, bueno, pues la adolescencia nos vino a mover la familia, bueno, fue un movimiento impresionante, ¿no? Bien. Y como que tu ser sabe hacia dónde ir y estás en búsqueda de algo. Y eso es lo importante, el buscar siempre estar mejor. Y fue ese el motivador, ¿no? Lo que motivó a decir, necesito algo más, necesito aprender algo. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Realmente empecé a estudiar por un gusto propio Ujú. y sin querer empezaron las prácticas, ¿no? Las prácticas profesionales. Empecé haciendo terapia, ¿no? Claro que era acompañada por una maestra que es la que está encargada, ¿no? De supervisarte tus prácticas. Y bueno, pues de ahí se dio, terminé mis prácticas y mis pacientes de mis prácticas me empezaron a recomendar pacientes. Y así Wow. empezó todo, así empezó la historia. En realidad no fue una historia de que yo haya programado mi vida y haya dicho primero A, B y C. No, todo se fue acomodando de esta manera. Entonces, realmente fue por un movimiento en la familia, que fue lo que me motivó a aprender y a ser mejor persona y a comprender en qué etapa del desarrollo estaba mi hijo. Y eso fue. Uh-huh. A lo mejor sonará, me suena más bien dicho lo que usted dice, porque yo a mis compañeras ahí en la licenciatura yo les he dicho que la mayoría de las personas que tomamos la decisión de estudiar psicología parte por una necesidad personal. Claro. En esto creo que pudiera ser como el autoconocimiento. Algunas Uh-huh.
situación personal que me esté llegando a sacudir en este momento, que me da esa intención de saber el por qué me está pasando lo que me está pasando. Y esto de poder estudiar o tener el acercamiento a la psicología te abre el panorama, te da herramientas y al final, como dice usted, entiendes el por qué. ¿Por qué en ese preciso momento me llegó a suceder eso? ¿Y por qué da como resultado que ahora yo sea un psicólogo o una psicóloga? ¿Verdad? Claro. Y fíjate, curiosamente, en la universidad en la que estudié, tenía un plus muy bueno que era en la licenciatura tienes que ir a terapia 30 horas, tienes que, con un terapeuta certificado por la universidad, ir a tener 30 sesiones de terapia. Ok. ¿Por qué? Porque la misma carrera te va moviendo, vas aprendiendo, vas enseñando, o sea, es un movimiento y también se da en tu familia. Entonces, ese acompañamiento psicológico, una, aprendes a conocerte y dos, pues también aprendes qué es una terapia. Exacto. Entonces, de verdad, eso es una maravilla. Bueno, y pues, continuando con precisamente este último punto que usted acaba de mencionar y pasando ahora sí ya de lleno a lo que hoy queremos escuchar de su parte con la experiencia que ha tenido y todo lo que ha aprendido, quisiera iniciar con la primera pregunta que pudiera hacerse. ¿Qué sucede en la primera sesión? Sabemos, estamos estudiando, estamos aprendiendo que la primera sesión es una entrevista. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta en esa primera sesión en la que yo como paciente voy con usted? Estamos ahí en su consultorio, estamos ahí por primera vez. ¿Qué elementos? Si yo fuera el psicólogo, ¿qué me diría usted a mí? Tienes que tomar qué elementos. Ok, la primera sesión es muy importante. Mm, ¿Por qué? Una, porque es el momento en el que conoces a tu paciente. sí. Y el rapport, no sé si han escuchado de esta palabra. Bueno, Sí. cuando se tiene que hacer cuando tú conoces a la persona de inicio. El manejar una entrevista es desde que abres la puerta, desde que recibes a la persona, ¿qué le transmites a esa persona? ¿Por qué? Porque los pacientes vienen con nervios, con expectativas, con miedos, con inseguridades. En muchas ocasiones los obligan, ¿no? Me han llegado adolescentes que, bueno, pues son los papás los que mandan al chico, ¿no? Y ya vienen como con como a la defensiva, ¿no? De, no voy a decir nada, no. Y el rapport, si no se realiza, corta, se corta esa unión y esa, ¿cómo te diré? Esa sintonía psicológica que se debe de dar en un inicio, ese es el momento preciso. Ese es el momento preciso. Y siempre hacen muchas bromas porque te dicen que si haces el rapport con el clima, ¿no? Porque de pronto, ay, hace mucho calor, hace mucho frío, es como para, como que relax. Exactamente. Entonces, de verdad, el recibir a tu paciente, el presentarte, hola, ¿qué tal? ¿No? Mi nombre es tal, adelante. ¿Cómo estás? ¿Encontraste estacionamiento? ¿Llegaste fácilmente? ¿Donde guste sentarte? Que se sienta en un espacio seguro, en un espacio en el que haya esta palabra de seguridad, pero además que sienta que está en confianza. Ajá. Entonces, de eso se trata el rapport. Entonces, uno de los elementos básicos en la primera entrevista es el rapport. Entonces, ese sí no lo pierdan de vista. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que van con algún médico y así pásale, ajá, sí, no te voltean ni a ver, ¿no? No, 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 no. El acompañamiento psicológico es acompañar a un ser humano, a un ser humano. Okay. Y bueno, Okay. hay que tratarlo como ser humano. Así es. Así es. Y bueno, otro de los elementos importantes es la empatía. Ajá. Todos, bueno, en realidad la idea es de que debemos de tener los psicólogos como un ritual, ¿no? El recibir a la persona, el llenar, ¿no?
tomar sus datos, pero antes de que continúe con esta parte, sucede que a veces tenemos todo programado, tenemos la entrevista, o sea, los elementos de una entrevista manejados a la perfección, pero llega tu paciente y se desploma en cuanto se sienta en el sillón. Ajá. Y entonces, bueno, ahí empáticamente no voy a decir, ay, déjame sacar mi formato para que lo llenes con tu nombre, tu dirección, o sea, no. No. Ajá. Entonces, eso es muy importante. Ajá. Tener nuestro formato listo, tener nuestro espacio listo, tener nuestros Kleenex en el espacio, tener todo en orden para poder recibir a una persona. Y si se da como se debe de dar, ¿no? Entonces recibes a la persona, platicas un poco con ella, el por qué está aquí, quién te recomendó, y entonces empiezas a decirle, necesito tomarte unos datos. ¿Por qué? Para llenar tu formato clínico, ya tenemos establecido ese formato, eso es importante. No son preguntas al azar, son preguntas que ya las tenemos elaboradas en un formato, y entonces empiezas a realizar las preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿En dónde vives? Y entonces, al hacer todas estas preguntas, aquí lo importante es que no solo estamos nosotros registrando sus datos, estamos observando al paciente. Así es. Estamos observándolo, cómo responde, estamos observando cuando le dices soltero o casado, ¿no? Y así como, bueno, estoy en el proceso o no tengo pareja, y entonces nosotros como terapeutas tenemos que observar. Sí. Así es. Tenemos que observar. Muy bien. Entonces, primero son todos sus datos. Eso es importante, teléfono, dirección, con quién podemos apoyarnos en caso de alguna situación. La otra pregunta que es muy importante es, ¿a dónde podemos localizarte? Porque no porque ellos nos den los datos de su dirección, de su teléfono, podemos utilizarlos. Si ellos nos dicen, por el celular nada más, ok, es el único a lo mejor para confirmar cita, nada más. Y entonces vamos a ir avanzando con las preguntas, vamos a ir avanzando. Ya que tenemos todos sus datos recopilados, entonces, bueno, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Has tomado terapia anteriormente? Todos estos datos son información para nosotros. Su lenguaje no verbal nos va a dar toda la información. Y ojo, aquí es muy importante algo. La evaluación y la psicoterapia son cosas muy distintas. Porque esta primera cita solamente estamos haciendo una entrevista, nada más. No sabemos si va a regresar el paciente o no, y es donde nosotros ponemos las bases de cómo se va a trabajar o cómo trabajo yo. Así es. Muy bien, entonces la siguiente pregunta son, ¿cuáles son las herramientas o técnicas utilizadas para un diagnóstico clínico? En este caso, usted ya nos comentó la herramienta, que son las preguntas, el motivo de consulta, ya que todo esto nos arroja la información que deseamos obtener. Las técnicas, ¿cuáles serían? Ok, bueno, cada quien tiene una forma de trabajar diferente. Yo trabajo de esta manera, les voy a platicar. Es importante tener un dominio de las técnicas de entrevista. Esa es una, porque de ahí podemos entender qué es lo que sucede, cómo podemos trabajar y realmente si yo le puedo dar la atención a ese paciente o no. Porque es importante saber cuál es nuestro alcance y cuáles son nuestras limitaciones como terapeutas. Y te voy a poner un ejemplo. Si el paciente de pronto, cuando yo le estoy preguntando cuál es el motivo de la consulta, me dice, bueno, es que de pronto tengo mucho miedo, no quiero salir de mi casa, tengo ansiedad, ¿no? Y ves que hay reacciones físicas muy fuertes, o que hay alucinaciones. Entonces, todos esos datos es importante observarlos en la entrevista, porque es parte de nuestro diagnóstico que vamos a realizar. Y ojo, en la primera entrevista no se realiza un diagnóstico. Solo es una entrevista.
Y una entrevista es conocer a la persona, saber cuáles son sus expectativas, decirle cómo trabajo. Lo que sí puedo observar es si puedo apoyarlo o no, o si requerimos de alguien más que nos apoye, como un psiquiatra, porque si me dice que hay alucinaciones a la hora de la entrevista, ya ese es un foco rojo para mí. ¿Por qué? Porque con pura psicoterapia no podemos manejar eso. Entonces, bueno, pues dominio de técnicas de entrevista, conocimientos de sistemas diagnósticos, eso es muy importante, conocimiento de modelos psicopatológicos, y todo eso la entrevista nos los va dando. En mi caso, yo utilizo primero la entrevista en la primera sesión, y ahí les comento, bueno, para hacerte un verdadero diagnóstico, necesitamos 3 sesiones más, solo para diagnosticar. Voy a hacer así como una interrupción porque ahorita se está prestando la entrevista. Precisamente. No te escuché, José Manuel. Va de nuevo. Sí, va de nuevo. Haciendo hincapié en lo que usted acaba de mencionar ahorita de la evaluación y el psicodiagnóstico, desde el enfoque que usted maneja, desde su experiencia, ¿cómo se lleva a cabo el psicodiagnóstico? El psicodiagnóstico se lleva a cabo haciendo preguntas. No sé si han escuchado esta palabra de anamnesis. Me suena, no me acuerdo ahorita. Bueno, lo he escuchado, pero tampoco sé qué es. Esta palabra tiene que ver con cómo en la entrevista, paso número 1, pero después cuando ya empezamos a elaborar un diagnóstico, la anamnesis es un paso cronológico por la vida del paciente. ¿Cómo es tu familia? ¿En dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Trabajas? ¿No trabajas? Y entonces empezamos a hablar acerca de la infancia. ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Tuviste papás? ¿Estuviste en un orfanatorio? ¿Eres adoptado? O sea, todos esos indicadores nos van hablando de la persona y vamos avanzando de la niñez, tu familia, tu entorno. Vamos a adolescencia. Primera sesión, trabajamos con lo que es la infancia y su entorno familiar. Segunda sesión, nos vamos con adolescencia hasta el estado actual. Y eso nos debe de dar mucha información de cómo se encuentra la persona. ¿Por qué? Porque si nos dice que no duerme bien y le dices, bueno, ¿desde cuándo no duermes bien? Desde la adolescencia. Ok. Y entonces dices, ¿qué edad tienes? O sea, ves la edad del paciente, dices, ¿cuántos años no ha dormido bien? Y entonces, físicamente, ¿cómo se encuentra? Cansado. Ajá, exacto. Entonces, vas uniendo puntos. Porque a veces, no sé si han escuchado de la pirámide de Maslow. Sí. Ok, bueno, la pirámide de las necesidades de Maslow nos dice que si no tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, entonces lo demás es más difícil de alcanzar. Entonces, si la persona no come bien, y son preguntas que se hacen desde la entrevista y a lo largo de esas 2 sesiones, comes bien, descansas, cómo te relacionas con los demás, tienes problemas de comunicación. O sea, toda esa información nos va diciendo por qué actualmente está como está la persona. Eso sí no es un trastorno, porque sí, ese ya es otro tema, ¿no? Que también tenemos que ir observando cuando hay alucinaciones, porque también hay casos de, bueno, es que no duermo porque escucho voces, porque estoy viendo, y entonces, ¿y desde cuándo? Desde la adolescencia, ¿no? Ok. Y bueno, ¿y has tenido tratamiento? No. ¿No? Y ojo, en la entrevista esa es una de las preguntas bien importantes. ¿Qué medicamentos estás tomando actualmente? Sí. Entonces, toda la información inicial nos va marcando la pauta para ir haciendo un diagnóstico. Entonces, tenemos que ir evaluando cómo está la persona en todos sus niveles, socialmente, laboralmente, personal,
su relación de pareja, Todas las áreas de la vida. todas las áreas, y eso es lo que nos va dando un indicador para poder realizar un diagnóstico. Ok. Ok. Muy bien. Continuamos, Pau. Es la tercera pregunta. Muy bien. Desde el enfoque sistémico, ¿qué uso le da usted al DSM-5 y al CIE? Ok. Bueno, el DSM-5 y el CIE nos permiten a nosotros los psicólogos, con todos estos datos que vamos obteniendo a través de la entrevista y a través de estas primeras 2 sesiones de diagnóstico, poder ir. ¿Sí han abierto estos libros de diagnóstico? Sí, Okay. estuvimos trabajando con ellos en una clase anterior. Exacto. Y entonces, bueno, es que son casi como palomita, 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 Sí. palomita, ¿no? Entonces, bueno, si la persona tiene alucinaciones, es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque si yo al ver en mis datos iniciales, que es mi entrevista y mis sesiones de diagnóstico, que hay puntos rojos, necesito abrir mis libros para poder evaluar. Porque si algún trastorno que está sugerido en el DSM-5, yo necesito a alguien que me apoye. ¿Por qué? Porque el paciente lo más seguro es que necesite medicamento y además psicoterapia. Son las dos de la mano. Porque los psicólogos no recetamos medicamentos. Eso es súper importante, ¿no? Nuestra terapia es diferente. Cuando yo me doy cuenta que el paciente tiene algún trastorno, alguna alucinación, o yo tengo dudas, porque ya hice algún test, porque ya hice alguna prueba psicométrica, porque ya hice alguna prueba proyectiva, un dibujo que me marca un foco rojo, porque todo eso lo estamos viendo desde la entrevista y vamos juntando. Esta palabra de batería de test, no sé si la han escuchado, ¿no? Porque, no sé, me hacen un dibujo y, no me coincide con lo que me dice, pero si ya le hago otra prueba, ya me van cuadrando, ya me van cuadrando. Y entonces el apoyo de estas herramientas del CIE y del DSM-5 son muy importantes para poder yo decir, por mi parte yo puedo acompañar como psicoterapia, pero no es lo único. Necesitas un apoyo psiquiátrico. Y todos los terapeutas necesitamos un psiquiatra con el que podamos apoyarnos de esta manera. Ojo con eso porque como que vamos enlazando. Ok. ¿En qué momento se considera, insisto yo, desde su enfoque, debemos de buscar un apoyo multidisciplinario o en qué momento usted como terapeuta dice hay que canalizarlo? Ya mencionó algunos aspectos hace un momento. ¿Qué otras situaciones pudieran hacer que uno como especialista tome esa decisión? Ok. En mi caso, y creo que en la mayoría de los psicoterapeutas, es cuando la persona no es funcional. ¿Cuál es el ejemplo de no ser funcional? De no me puedo levantar para ir a trabajar. No puedo, o sea, de verdad no puedo. Hay algo en mi cuerpo que no me puedo levantar de la cama, que no tengo la fuerza, que no puedo comer, no me entra la comida. O ya me corrieron de varios trabajos porque falto, porque no cumplo, porque me distraigo y entonces fallo. Entonces la persona está teniendo problemas con su funcionalidad. Ajá. Entonces esto le va acarreando más problemas. Entonces si la persona no es funcional, ese es un foco muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo mandamos con un psiquiatra, le va a dar un medicamento de acuerdo a lo que él considere. Y por otro lado, como terapeuta, damos ese acompañamiento. Tiene que ser de los dos, de los dos. O sea, es un trabajo de dos.
Ajá, para la intención es que la persona sea funcional. Así es. Entonces, en el momento en que una persona no lo es, podemos apoyarnos de algún psiquiatra, en este caso. Ok. Ujú. Pues mire, por una situación personal que estoy pasando ahorita, me ha dado mucha información muy relevante. Quisiera, no sé si hubiera algún último comentario que usted nos pudiera hacer antes de concluir pues esta excelente entrevista. No sé si mi compañera Paulina quisiera hacer algún último comentario. Y para yo hacerle por último la siguiente pregunta. ¿Por qué? No, no por qué. ¿Cómo el enfoque sistémico nos puede ayudar a todas las personas, a toda la sociedad, a vivir una mejor vida? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? El conocer tu entorno nos dice también quiénes somos. Ujú. Ujú. El conocer de dónde vienes nos dice por qué actuamos como actuamos. Nuestra cultura también nos define. Sí. Y es una lucha en la adolescencia, en la adultez, contra todo esto que es parte también de nosotros, que es nuestra cultura. Entonces, la parte sistémica es muy importante, porque son nuestras bases. Son nuestras bases. Y cuando nos perdemos de esas bases, sentimos que nos perdemos en el mundo. Y es reencontrarnos nuevamente, porque no somos seres hechos, sino nos estamos creando constantemente. Constante. Entonces, esa es la parte importante. No, la terapia, ojo, no es pelearnos con el mundo, al contrario, es poder estar en el mundo sin necesidad de estar peleando o abandonarlo, conociéndote a ti mismo. Muchas gracias. No sé si mi compañera Pau quiere hacer otra. Pues toda la información que nos ha dado es muy relevante y esta parte donde dice que el sistema nos ayuda a ver la cultura, desde dónde venimos y por qué nos comportamos en la sociedad como nos comportamos a base de nuestra familia y de la cultura que hemos llevado y de los valores y de todo lo que nos han enseñado. Es muy interesante este sistema, el conocer cada tipo de sistema para conocer más al individuo y conocer sus razones, pues también de comportamiento. Claro. Por mi parte ha sido todo. Ay, muchas gracias. Y bueno, ojo, todo ser humano es diferente. Todo ser humano es diferente. Y cuando acompañamos a un ser humano, no lo acompañamos desde las técnicas. Las técnicas es importante conocerlas, pero es muy importante el poder acompañar al ser humano. Ay, qué complicado, pero Sí, sí, bonito, pero qué difícil, pero híjole, es que, insisto yo, la psicología es lo que nos puede salvar a todas las personas, más por lo que... claro, y ojo, este camino, Sí. claro, y este camino no se termina con una licenciatura, con un diplomado. Este camino es estar siempre estudiando, estar actualizándonos, estar leyendo, estar yendo a terapia también nosotros, ¿no? Porque también siempre es importante como hacer como un chequeo, ¿no? De, como que ahí medio no me siento muy bien, y tener también nuestro terapeuta, porque ¿cómo queremos que vengan a terapia si nosotros también no vamos a terapia? Es como iniciar con esta, voy a decirlo de esta forma, pero con esta evangelización psicológica hacia todas las personas que nos rodean para que entiendan la importancia de la salud mental para el bienestar. Exactamente. Pues de mi parte, agradecerle. Me gustó mucho platicar con usted. La información relevante que nos está dando fluyó y me imagino que como terapeuta es una excelente terapeuta. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias, ¿eh? No sé si Paulina, algún comentario. También muchísimas gracias, Itán, por apoyarnos en esta tarea, en este trabajo. Me ha gustado mucho el enfoque. Realmente no lo había visto desde este punto de
de vista el sistémico, era algo que no me llamaba tanto la atención, me gustaba más cognitivo-conductual, pero ahora con esta entrevista veo otro panorama y veo otras áreas de oportunidad y me gustó mucho, se me hizo muy interesante. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, Paulina y José Manuel, y me gusta que se hayan quedado con la semillita de seguir aprendiendo, de seguir investigando, de seguir en esto, porque de eso se trata, que no se apague la llama, sino que continúe y que sigamos en la medida acompañando a las personas y bueno, también acompañándolo a nosotros, porque de eso se trata el desarrollo humano, exactamente de poder crecer y de ser mejores personas. Bueno, agradecemos la participación. Nos despedimos en este momento. Agradecemos y nos quedamos pues contentos con toda la información. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted como especialista. De nuevamente su nombre, Itan Dewi. Itan Dewi. Itan. Itan es más sencillo, claro. Sí. Gracias, muchas gracias. Cuídense mucho y gracias. Un placer conocer. Con mucho gusto. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Bye. Bye.